Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un verdadero placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre, lunes a viernes, aquí en nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. 3 temas son noticia, los desplegamos a través de titulares para comenzar con el análisis y la profundidad. Es noticia Brasil. Intelectuales, políticos, artistas se suman al rechazo por el asesinato de la concejal y activista social de Río de Janeiro, Marielle Franco, a quien incomodaba su trabajo en las zonas más vulnerables de Río. ¿Tiene o no que ver con la militarización de la ciudad? Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia México. Informe de la ONU ratifica lo que hace un año dijeron investigadores independientes allí en México. Más de 30 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron víctimas de tortura para autoinculparse. ¿Se cae esa verdad histórica del gobierno sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala? Vamos a profundizar en ello. Y tercer tema que es noticia Siria. Se cumplen 7 años de esta guerra en esa nación árabe. Lo que inició como un supuesto levantamiento ciudadano se convirtió en un conflicto internacional de proporciones realmente desconocidas. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Brasil, este jueves, movimientos sociales, personalidades políticas, culturales dentro y fuera de Brasil han repudiado el asesinato de la concejal del Partido Socialismo y Libertad, Marielle Franco. La activista de 38 años fue atacada la noche de este miércoles en Río de Janeiro. El hecho se dio a pocas horas de que Franco se preguntara a través del Twitter: ¿cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe? Recordemos que Río de Janeiro vive una militarización inconstitucional. Cerca de las 9 de la noche de este miércoles, el automóvil de la concejal fue alcanzado por otro vehículo con ventanillas oscuras desde donde abrieron fuego en su contra. La información policial revela que el ataque fue rápido y preciso. Marielle recibió 5 impactos de bala en su cabeza, mientras que en el lugar fueron recuperados 9 cartuchos. En el hecho también falleció el conductor del vehículo, Anderson Pedro Gómez, mientras que resultó herida su jefa de medios, Fernanda Chávez, quien se recupera en un centro sanitario. Su compañero de partido y diputado estadal, Marcelo Freixo, declaró que Franco no tenía enemigos conocidos ni había recibido amenazas. No tenemos conocimiento de ninguna amenaza. La familia no tiene conocimiento de ninguna amenaza, pero las características del asesinato son características muy evidentes de ejecución. Eso tendrá que ser investigado por la policía. Marielle Franco nació en la popular favela de La Maré hace 38 años. Era socióloga, madre y una reconocida activista feminista y defensora de derechos humanos. En 2006 fue la 5ª parlamentaria más votada en Río de Janeiro y en los últimos meses organizó audiencias públicas sobre género, racismo y violencia. Además, trabajaba en un proyecto de ley contra el acoso en el transporte público. Al momento de su asesinato, formaba parte de una comisión de seguimiento a la intervención militar de Michel Temer en el estado de Río de Janeiro, tarea en la que se mostró muy crítica ante las posibles violaciones de derechos humanos que implica la medida. Este martes, Marielle Franco publicó en su cuenta de Twitter: un joven más que puede estar entrando a la cuenta de la PM. Mateus Melo estaba saliendo de la iglesia. ¿Cuántos más van a necesitar morir para que esa guerra acabe? Asimismo, el pasado sábado denunció las prácticas policiales. Lo que está sucediendo ahora en Acarí es un absurdo y sucede desde siempre. El 41 Batallón de la PM es conocido como el Batallón de la Muerte. Paren de atropellar a la población. Paren de matar a nuestros jóvenes. Intelectuales, políticos, artistas y otras personalidades de Brasil y el mundo se sumaron al rechazo por el asesinato de la concejal y recordaron el valor de su lucha por el pueblo de Río de Janeiro. Especial reconocimiento ofreció la presidenta depuesta de Brasil, Dilma Rousseff, quien publicó estas palabras: tristes días para el país, donde una defensora de derechos humanos es brutalmente asesinada. Lamento y repudio la muerte de la activista Marielle Franco, concejal por el PSOL, y de Anderson Pedro Gómez, su conductor.
Brasil debe levantarse mostrando su indignación contra el asesinato de la concejal Marielle Franco, mujer negra, objetivo preferencial del prejuicio y la exclusión. Brutal y cobardemente muerta. Lucha por los derechos de las brasileñas y de los brasileños. Marielle tenía plena conciencia de que sin las mujeres y los negros, los derechos no son humanos. Denunciar su muerte, castigar a los responsables y continuar su lucha es honrar su memoria. Este jueves, los féretros con los cuerpos de la concejal y su conductor arribaron a la Cámara Municipal del Ayuntamiento de Río de Janeiro, donde se realizó el acto velatorio. Y esta noche hemos visto multitudes que se han concentrado en Sao Paulo y Río de Janeiro. De esto y más hablamos con Adriana Roureño, nuestra corresponsal desde Brasilia. Adriana, buenas noches. Adelante con este balance de la jornada triste para el país. Sí, hola Tatiana, buenas noches para ti y para toda la audiencia. Esta ha sido una jornada en Brasil de mucha tristeza, de indignación principalmente con lo ocurrido, con ese asesinato a Marielle Franco, defensora de los derechos humanos, una mujer negra residente en la periferia. Y eso es lo que han señalado en el día de hoy las miles de personas que han salido a las calles de diferentes estados. En estos momentos, aún en Río de Janeiro y en Sao Paulo, hay personas rindiéndole homenaje a Marielle Franco en las calles de estas ciudades, pero a lo largo del día, en diferentes estados del país, en 3 estados, hubieron diferentes actos de homenaje. En el caso de aquí de Brasilia, en la capital del país, fue en la sede del Congreso donde se realizó este homenaje. Hay que señalar que había muchísimas personas, incluso estaba lleno el plenario que tiene capacidad para los más de 500 diputados. Bueno, las personas allí cabían, estaban con flores, muchas de ellas emocionadas, llorando, y estas son escenas que se han repetido por todo el país. Y el caso no solo es una persona, no solo es un individuo, y con ese asesinato no solo la mataron a ella, sino todo lo que Marielle Franco representaba. Ese hecho de ella defender los derechos humanos fue, según nos comentan, lo que terminó con su vida. Ella en la red social Twitter hizo varias denuncias sobre cómo la policía militar estaba actuando, cómo estaba involucrada en el asesinato también de jóvenes de su comunidad, de las favelas de ahí, de Río de Janeiro, y eso de cierta forma puede haber incomodado a alguna persona. Y esa es para muchos la justificación de ese asesinato que recibió Marielle Franco, que aún está bajo investigación. De hecho, diputados del Partido de los Trabajadores están pidiendo que la investigación no se haga a nivel del Estado de Río de Janeiro, sino que sea una investigación federal, o sea, una autoridad superior la que investigue los hechos que están ocurriendo allí en Río de Janeiro, que además está bajo una intervención militar. De hecho, todo esto que dice que está ocurriendo demuestra cuán farsa es la intervención militar en Río de Janeiro, que supuestamente es para detener la violencia en este estado, y vemos cómo un activista por los derechos humanos termina de esta forma. Ahora, es también importante decir que Marielle Franco no es la única activista social que ha muerto, que ha sido asesinada en los últimos tiempos aquí en Brasil. Esto es algo que ya ha venido ocurriendo, y en un balance rápido de los últimos años han sido más de 20 líderes indígenas, campesinos, luchadores sociales que han sido asesinados precisamente por sus ideas. Como decía, esta está bajo investigación, pero ya la policía ha dicho que se trata de una ejecución, o sea que se trata de un homicidio premeditado, y por ahí deben estar los resultados que de la sociedad entera está exigiendo justicia, que se investigue quiénes son los culpables de este crimen y quiénes pueden haber estado detrás de este asesinato, Tatiana. Que no quede en la impunidad. Gracias, Adriana. Buenas noches. Ahí teníamos a Adriana Roureño, nuestra corresponsal permanente desde Brasil, a la capital de esta nación suramericana. Pasamos al análisis. Vía telefónica nos acompaña Flavio Serafini, él es sociólogo, diputado provincial de Río de Janeiro. Flavio, buenas noches. Buenas noches. ¿A quién incomodaba, Flavio,
Mariel, con su lucha social, con su activismo en las favelas, con su trabajo reconocido en Río de Janeiro? Mariel, bueno, es una activista ya hace casi 2 décadas, una mujer que viene de una favela, que era muy pobre y que consiguió estudiar, consiguió hacer lo que para la mayoría de la gente de Brasil que viene del mismo lugar que ella, es casi imposible. Y bueno, y Mariel tiene una actuación en defensa de los derechos humanos, principalmente haciendo la crítica a la violencia del Estado, a la violencia policial. En Río de Janeiro, en el último año, en 2017, murieron por acción de la policía más de 400 personas. La gran mayoría de esta gente que se muere por la acción de la policía es gente que vive en las favelas. Y la gran mayoría no tiene nada que ver con el tráfico de entorpecentes, nada de esto. Es gente que simplemente es pobre, vive en un lugar donde hay presencia del tráfico y la policía los trata como si no tuviesen derechos. Y Mariel venía luchando mucho para que toda la gente de favela tuviese garantizados los mismos derechos de la gente que vive en las otras partes de la ciudad, en las otras partes de Brasil. Entonces, el activismo de Mariel molestaba principalmente a aquellos que hacen la violencia del Estado, principalmente, bueno, la policía. ¿Crees entonces? Sí, Flavio, ¿crees? No tenemos cómo firmar. ¿Crees que tiene que ver o que estaría detrás de esto una relación directa con el tuit que ella publicó antes de que se cometiese este asesinato, que fuese ella víctima de este homicidio? ¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe? ¿Crees que hay una relación directa entre este tipo de publicaciones sobre las que denunciaba la militarización en Río de Janeiro, que a nivel nacional se ha acusado al gobierno de tomar una decisión inconstitucional? Sí, es una ejecución, un homicidio político. Eso nosotros no tenemos duda. Y este es el centro de la actuación política de Mariel. No había ninguna otra razón para que ella pudiese ser muerta como fue. Fue una ejecución, 5 balazos en la cabeza, sin la preocupación de disfrazar, de hacer parecer que fue un robo o cualquier cosa. Fue un homicidio que no tuvo vergüenza de mostrarse como un homicidio, como un asesinato político. Mariel vivía cada vez más la política. Hoy en Río de Janeiro la principal referencia política femenina, una de las principales en general, una figura muy querida, muy querida. Y la mataron. No permitieron que seguise con su actuación política. Entonces, nosotros no podemos afirmar quién fue, pero que esto es un reflejo de la actuación política de Mariel. Nosotros no tenemos duda. Así como sabemos a quién molestaba. Molestaba a aquellos que quieren mantener sus privilegios, a aquellos que no quieren que la favela tenga derechos, aquellos que violan, no sé cómo decimos, aquellos que no respetan los derechos de la gente de la favela, que los violenta, que los agride. Estos son los que se molestaban con el activismo de Mariel. Sí, Flavio, nos decía nuestra corresponsal que no es el único caso, lamentablemente, aunque ahora ha logrado traspasar las barreras del silencio de los medios de comunicación en general, el asesinato del activista de Mariel, pero que detrás hay otros activistas indígenas, campesinos, LGBTI, de negritudes, etcétera, etcétera. ¿Tienen también relación directa con el asesinato político, como lo has catalogado,
o hay otras derivaciones relacionadas con esos asesinatos? Bueno, en Brasil vivimos un momento muy difícil de crisis de nuestra democracia. Tuvimos una presidenta alejada con motivaciones muy frágiles. Tenemos un presidente ahora que fue grabado haciendo negociaciones corruptas y sigue gobernando. Estamos viendo cada vez más activistas siendo muertos, la violencia vuelve con mucha fuerza. Entonces, la muerte de Marielle está en este escenario general que es un escenario de deterioro de nuestra democracia. La democracia en Brasil está cada día más fragilizada. Y bueno, esto es como un asesinato político que está dentro de todo esto que está pasando, pero de alguien con mucha fuerza, con mucha visibilidad, muy conocido. Lo que nos parece es que más un límite fue ultrapasado en esta crisis de nuestra democracia. Flavio, me queda una pregunta por hacerte. Hay algunos que consideran, que creen que la militarización que inicia como un laboratorio en Río de Janeiro se extenderá a todo el país en este 2018 en particular, un año en elecciones, en donde intentan llevar a la cárcel por distintas vías judiciales y distinto tipo de manipulación judicial al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Si lo que está planteándose es que esto suceda para callar la protesta, ¿cómo cree realmente que reaccionará el pueblo brasileño, viendo lo que sucede en este momento? Es muy difícil saber, porque el control de los medios de comunicación en Brasil es muy fuerte y dificulta mucho un debate político más profundo de los problemas que estamos pasando. Las redes sociales ayudan un poco, pero también están cada vez más controladas. Es verdad que una de las características de esta crisis de la democracia brasileña es que el Estado crece en contra de los derechos de las personas. El expresidente Lula, por ejemplo, está siendo condenado. Es probable que en pocos días cárcel, con indicios muy frágiles en las acusaciones que le hacen. Bueno, cada vez más controlan la política y ahora se utilizan de la violencia política también. Bueno, hoy la gente se revoltó, se fue a la calle. Hay centenas de millares en el Río de Janeiro, más centenas de millares por todo Brasil. Esperamos que tengamos fuerza para seguir en la calle y para defender la democracia. Probablemente en los próximos días, si llevan Lula al cárcel, vamos a tener más un movimiento que esperamos que sea fuerte, porque hoy empezamos a tener miedo mismo que no hayan nuevas elecciones, porque en verdad cuando sacan el candidato más fuerte con medidas judiciales frágiles, la democracia está siendo golpeada de una forma irreversible, es lo que estamos viviendo. Complejísimo el panorama, Flavio, diputado. Gracias por ayudarnos a entenderlo y por entregarnos estas reflexiones a Telesur. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a usted. Tenemos más información en nuestra mesa, le hacemos seguimiento. ¿Quién era la activista brasileña Marielle Franco? Lo ampliamos para ustedes con una bellísima fotografía de esta mujer afro-brasileña. La concejal brasileña dedicó su vida a defender a los más vulnerables, denunciaba el abuso de la policía en las barriadas más pobres del país. La concejal del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL de Brasil, activista de derechos humanos, la quinta parlamentaria más votada en las elecciones de Río de Janeiro en 2016, conmocionó a la nación suramericana por su inesperado asesinato. Madre feminista, socióloga, dedicó su vida a la militancia por la defensa de los derechos humanos
y a la denuncia de acciones violentas en los sectores populares del país. Su lucha inició tras la muerte de una amiga víctima de una bala perdida durante un tiroteo con policías y traficantes de drogas en la comuna donde nació y vivió. Tenemos más acerca de cuáles fueron sus luchas y ustedes se encuentran en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia México. Informe de la ONU ratifica lo que hace un año dijeron investigadores independientes. Más de 30 detenidos en el caso Ayotzinapa fueron víctimas de tortura para autoinculparse. Se cae así la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia México, doble injusticia, así calificó la Oficina del Alto Comisionado para la ONU de Derechos Humanos las múltiples torturas a personas procesadas por el caso Ayotzinapa. Este informe alberga las mismas conclusiones a las que llegó hace un año un grupo de expertos independientes. En ambos casos se pone en tela de juicio la voluntad y la capacidad del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto para acabar con la impunidad que ronda este caso. El informe de la ONU titula de doble injusticia el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzosamente en septiembre de 2014. El documento revela que al menos 34 de los procesados por el caso fueron torturados por las autoridades para que se autoinculparan y señalaran a otros presuntos responsables. Los detenidos presentaron numerosas lesiones físicas compatibles con heridas resultantes de tortura, certificadas por exámenes médicos. Golpes, ahogamiento, toques eléctricos y abuso sexual. Según la ONU, las irregularidades se dieron en la etapa inicial de la investigación, a partir del 5 de octubre de 2014, cuando la Procuraduría General de la República se hizo cargo. También estarían involucrados funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal, efectivos de la Policía Federal y de la Marina. Uno de los casos de tortura presentados es el de Agustín García Reyes, cuya declaración fue clave para formar lo que el gobierno presentó como la verdad histórica. Esta versión afirma que los 43 jóvenes habían sido detenidos por policías municipales en complicidad con el cartel Guerreros Unidos. Los calcinaron en un basurero del municipio de Colula y depositaron sus cenizas en el río San Juan. Esta hipótesis ha sido rechazada científicamente. En 2015, un grupo de expertos independientes concluyó que no existía ninguna evidencia que apoyara la versión y que era imposible quemar tantos cuerpos en las condiciones que aseguraron los supuestos responsables. También denunciaron entorpecimiento del gobierno en las investigaciones. A esto se suman las permanentes acusaciones de los familiares de los jóvenes sobre el presunto interés del presidente Enrique Peña Nieto en dejar el caso impune. Más información, más reacciones con Eduardo Martínez desde Ciudad de México. Reacciones que de una vez detallamos. La primera de ellas, Eduardo, ¿qué responden las autoridades? Buenas noches. ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte y un gusto saludar al auditorio de Es Noticia. Pues sí, la Procuraduría General de la República ya ha hecho del conocimiento público su postura alrededor de ese informe que presentaba la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en México. La Procuraduría, a través de su cuenta en Twitter, señaló que está disponible para poder dar resolución y continuar con las investigaciones alrededor de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, Tatiana, esta versión pues dista mucho de lo que ha ocurrido en la realidad, sobre todo porque los padres de los 43 jóvenes no han podido reunirse todavía con el encargado de despacho de la Procuraduría, que hasta este momento solamente les ha sido atendidos por algunos funcionarios de menor rango o del fiscal encargado del asunto,
que fue nombrado desde hace ya algunos meses. Sin embargo, todavía no se pueden reunir con Alfredo Elías, quien ahora tiene a su cargo la Procuraduría y quien fungía como subprocurador de esta misma dependencia. Tatiana, también los padres de los normalistas han señalado que el día de mañana estarán fijando su postura alrededor de ese informe y de la respuesta que ha dado la Procuraduría General de la República. Sin embargo, también podemos destacar que este caso, la desaparición forzada de los 43 estudiantes, sigue dando de qué hablar, sobre todo porque el gobierno de alguna u otra manera intentó adelantarse a todos estos informes que se presentaron esta misma semana alrededor de esta situación y dio a conocer la captura de uno de los presuntos implicados en la desaparición forzada de los jóvenes y que era posiblemente integrante de la banda criminal Guerreros Unidos, a la que supuestamente, o según la versión oficial, habrían sido entregados estos 43 jóvenes. Este joven, conocido como La Rana, habría participado en esa desaparición forzada. Sin embargo, los padres desde el lunes pasado, cuando el gobierno daba a conocer esta noticia, señalaron que no se trataba de una detención relevante debido a que lo que intentaba el gobierno era continuar sustentando esta llamada verdad histórica que, como lo mencionaron anteriormente, no convenció ni al grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco ahora al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que se suma a estas voces que han puesto en cuestionamiento esa verdad histórica y la investigación a cargo del gobierno de la República. Tatiana. Hay otro estudio, señala las graves afectaciones psicosociales de los familiares de padres, madres, hermanos de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Cuéntanos de ello. Es así, Tatiana. El día de ayer, las organizaciones no gubernamentales que han dado acompañamiento a los padres de los 43 estudiantes dieron a conocer este informe que precisamente hablaba de los impactos psicosociales que ha dejado este caso. Básicamente se centra en la impunidad que ha imperado en la resolución de este conflicto, sobre todo por la falta de sensibilidad de las autoridades alrededor de las investigaciones y el trato que han tenido con los padres y los familiares de estos jóvenes. Recordemos que durante hace algunas semanas se daba a conocer la muerte de una de las madres de uno de los jóvenes, lo cual es una muestra clara del daño que se les ha hecho a estas familias. Así lo ha mencionado el informe que daban a conocer ayer, un informe que fue coordinado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y por supuesto también se hablaba de cómo las afectaciones en las vidas de estas personas, de los familiares, pues han ido cada vez más en detrimento de su salud, de su bienestar y por supuesto de los vínculos que pueden tener ellos, que han tenido que abandonar sus labores en el campo, sus hogares, a sus otros hijos, al resto de su familia para mantenerse en la lucha por verdad y justicia. Tatiana, puedo adelantarte también que el próximo sábado los padres estarán encabezando la Asamblea Nacional Popular, donde se estarán reuniendo con otras organizaciones sociales para poder definir lo que viene en la lucha por la verdad y la justicia, en este caso, que para ellos es el caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, pero para el gobierno es el caso Iguala. Así se ve de distintas las posturas y sobre todo la sensibilidad que hay por parte de por parte de los familiares y lo que el gobierno pues ahora mismo está sosteniendo acerca de este caso que sin duda ya marca y resulta en uno de los más emblemáticos del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Tan afectados y con ese deseo, con esa fuerza de seguir luchando para que no haya impunidad, para que este caso no se olvide. Eduardo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches. Teníamos allí nuestro corresponsal permanente desde Ciudad de México. Vamos con el análisis. Saludamos a Jimena Antillón. Ella es investigadora, fundadora del Centro de Análisis e Investigación de México. También está desde el DF. Jimena, buenas noches. Bienvenida a Noticias de Telesur. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias por el espacio. A usted muchas gracias. Este informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas suma nuevas aristas a lo que ya hace un año habían planteado, habían investigado y habían concluido los investigadores independientes. Mira, el informe que presentó el día de hoy la Oficina del Alto Comisionado, sin ninguna duda,
Es muy importante porque está señalando una línea de investigación que ya estaba planteada por el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes, y la oficina del Alto Comisionado, señala que allí es necesario esclarecer estos hechos que ellos documentaron como tortura. En este sentido, y retomando el informe que presentamos el día de ayer sobre impactos psicosociales, también es muy importante porque uno de los aspectos que abordamos es que los familiares de los normalistas desaparecidos no solamente tienen derecho a la verdad, sino que necesitan saber para realizar empezar algún proceso de duelo. A partir de la verdad histórica, que es esta versión que mencionaban hace un momento sobre el supuesto paradero de los estudiantes normalistas en el basurero de Cocula, se generó un poco una imagen de que los familiares son necios porque no quieren aceptar esta versión, que ya deberían de hacer el duelo, deberían de resignarse, digamos, ¿no? Y el informe que se presentó el día de hoy nos está mostrando que, hay una serie de cuestiones en la investigación que abonan a poner en duda esta versión y por lo tanto afectan el derecho a la verdad de los familiares. Incluso el propio Alto Comisionado en su comunicado desde Ginebra lo menciona de esa manera. Estos hechos afectan el derecho a la verdad de los familiares. Jimena, entonces nosotros... Sí, permíteme, te pregunto algo escuchándote atentamente. Con respecto a esta verdad histórica, ¿se le cae al gobierno esa estrategia de verdad histórica? En realidad, esta versión de la verdad histórica y el supuesto paradero de los normalistas ya había sido desacreditada científicamente, porque eso no es un tema de convencer, sino que tienen que ponerse sobre la mesa pruebas científicas. Y en ese sentido, el propio grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó un peritaje en materia de fuego, realizado por uno de los especialistas más renombrados a nivel mundial, y el propio equipo argentino de antropología forense presentó también su propio estudio. Y ambos coinciden en que en ese lugar no podría haber habido un fuego de esas dimensiones y explican científicamente las razones, ¿no? Entonces, en realidad, esta versión ya había sido cuestionada seriamente y ya se había mostrado la falta de suficiente sustento científico. No es que se cae en este momento. Y nosotros desde... Te pregunto por algo, te lo pregunto es por si realmente el gobierno tendrá en este momento que aceptar que esto es lo que ha sucedido, que ese informe debe ser tenido en cuenta y dar un viraje si es lo que realmente decide de manera seria a la investigación, no quedarse de nuevo con esa verdad histórica, porque ahora lo que está diciendo lo es la ONU. Hace un año los investigadores independientes hicieron un muy buen trabajo, pero el gobierno de Enrique Peña Nieto, incluso ellos denunciaron que había obstaculizado el proceso de investigación. Ahora es la ONU, por eso te lo planteo. ¿Crees que habrá un cambio por ello? Tendría que haber un cambio. Nosotros en el informe que presentamos, en este mismo sentido que me preguntas, recomendamos que el Estado tiene que hacer un reconocimiento público, no solo de que la versión oficial de los hechos, que es esta conocida como verdad histórica, no tiene fundamento científico, sino del daño que esa versión causó a los familiares de los estudiantes normalistas desaparecidos. Entonces, por supuesto que debería haber un reconocimiento en ese sentido si el Estado quiere recuperar la confianza de las víctimas y de la sociedad. Claro. Ahora, ¿dónde queda el caso? ¿En qué momento queda? Si los más de 30 vinculados que fueron detenidos, como dice el informe, sufrieron tortura, violaciones a los derechos humanos. Hay algunos expertos que dicen que deberán ser dejados en libertad, más allá de si tienen o no culpa en el caso, porque ese asunto ya pasa a un segundo plano, lamentablemente, porque fueron víctimas de violación y de tortura. ¿Cuál es tu visión con respecto a ello? Mira, el día de hoy el propio representante del Alto Comisionado abordó esta cuestión y dijo, bueno, aquí tenemos este informe y el Poder Judicial tiene que resolver con base en la recientemente aprobada ley sobre tortura en México. Hay otros aspectos que además tendrían que retomarse a partir de lo que estamos planteando desde el día de ayer, y es el tema, por ejemplo, de la atención victimal
porque nosotros planteamos una declaración de intención en donde el Estado tendría que expresar su voluntad de retomar el informe de impactos psicosociales que presentamos y de construir sobre eso políticas públicas de atención a las víctimas. Y en este momento pensamos que no se ha expresado claramente a través de firmar esta declaración de intención. Y bueno, ayer en parte lo que se planteaba era, claro, eso significaría que el Estado tendría que hacer este reconocimiento de que la verdad histórica no es la verdad, es decir, tendría que hacer un reconocimiento de los límites y en realidad de la falta de sustento de esta versión, una disculpa a los familiares y además la primera y fundamental medida de reparación que plantea nuestro estudio es la verdad y la justicia para las víctimas. Por supuesto, que haya una verdad real de lo que sucedió, para que este caso no quede en la impunidad, eso es lo que dicen. Ahora, con respecto al estudio psicosocial, si el Estado no hace este reconocimiento, me refiero en este momento en cabeza del gobierno de turno de Enrique Peña Nieto, ¿puede encontrarse un bálsamo, si se quiere, dentro de la misma sociedad mexicana? Los padres de Ayotzinapa no dejan de salir a protestar, no dejan de movilizarse. Claro, ese informe de impacto psicosocial está dirigido al Estado porque de hecho se realizó en seguimiento a una recomendación del GIEI, de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, en su segundo informe, donde el propio GIEI dice, bueno, el Estado tiene que tomar como base este informe para cualquier política, pero también está orientado hacia la sociedad. Y ayer en la presentación decíamos justamente que el informe es un esfuerzo didáctico para que la sociedad pueda entender cuáles son los impactos que sufren los diferentes grupos de víctimas y en particular los familiares de los estudiantes desaparecidos y a partir de eso poder acuerpar, arropar a los familiares y sobre todo hacer frente a esta idea que decía al principio de que los padres ya deberían reconocer, aceptar, resignarse, etcétera, ¿no? La sociedad tiene que entender, y sobre todo en México, en donde hay una crisis de desapariciones forzadas y por particulares, que los familiares de las personas desaparecidas no pueden hacer un proceso de duelo cuando no conocen la verdad de lo que pasó, y por el contrario, que es el papel de la sociedad impulsar que se llegue a la verdad, porque nosotros como sociedad también tenemos derecho a saber. Resignarse no puede ser una opción, sobre todo con casos tan dolorosos. Gracias, Jimena, por este análisis, por esas precisiones. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Gracias a usted. Regresamos a la mesa para compartir más información a manera de síntesis. Tenemos el resumen del informe de Naciones Unidas. ONU denuncia torturas en investigación de caso Ayotzinapa. Ahí lo tenemos. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU denunció este jueves que al menos 34 detenidos por el caso Ayotzinapa fueron torturados. A 3 años y medio de la desaparición de los estudiantes mexicanos, la ACNUDH publicó ese informe en el que documenta una larga lista de violaciones a derechos humanos. De acuerdo al documento titulado Doble Injusticia, violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente, torturadas con el fin de obtener confesiones forzadas. Dicen esto, en todos los casos analizados, los individuos presentaron numerosas lesiones físicas certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de tortura. Si ustedes quieren encontrar más información, aquí la encuentran en www.telesurtv.net. Ahí está la información completa. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Siria. Se cumplen 7 años de guerra en esta nación árabe. Lo que inició como un supuesto levantamiento ciudadano se convirtió en un conflicto internacional de proporciones desconocidas. Nos preguntamos quién ganó, quién perdió en una guerra que, según el gobierno sirio, está a punto de llegar a su fin, pero que aún causa tanto y tanto dolor. Información, análisis al volver en Noticia.
En Noticias Siria, a 7 años del inicio de la tragedia que vive el país, la guerra aún no termina. Lo que comenzó como una supuesta protesta local contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad se convirtió con el paso del tiempo, de los meses, en el accionar de grupos terroristas que se extendió a escala internacional. El gobierno y sus aliados han derrotado a los terroristas en casi todo el territorio. Sin embargo, desde Guta Oriental, los enemigos de la paz tratan de mantener la guerra. Vamos a revisar en retrospectiva todo lo que ha sucedido en estos 7 años. Tras una serie de protestas en Túnez, Egipto, Yemen y Libia, conocidas como la Primavera Árabe, en marzo de 2011 estallaron manifestaciones contra el presidente sirio Bashar al-Assad que pedían su dimisión. Grupos opositores armados del llamado Ejército Sirio Libre y del denominado Levante se les unieron. En esta primera etapa recibieron armas y financiamiento de varias monarquías del Golfo. Para el 2012 ya el país estaba en guerra. Los combates llegaron a su capital Damasco y a la ciudad de Alepo. Terroristas del grupo autodenominado Estado Islámico, del Frente al-Nusra y Al-Qaeda tomaron la ciudad de Raqqa y se unieron para derrocar el gobierno. En septiembre de 2014, una coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzó una ilegal intervención militar contra supuestos objetivos terroristas. Lo acompañaron Jordania, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Luego se les unieron Francia y Reino Unido. En septiembre de 2015, el presidente Bashar al-Assad oficialmente pidió ayuda militar a Rusia. Moscú inició su apoyo dando golpes certeros a los terroristas del autodenominado Estado Islámico. Siria también recibió apoyo de Irán y el movimiento de resistencia islámico libanés Hezbollah. A pesar de que a finales de 2017 se anunció el fin de la guerra, luego de derrotar a los terroristas en casi todo el país, Estados Unidos y sus aliados también se atribuyeron la victoria. El presidente sirio agradeció el papel determinante de Rusia y sus aliados en el conflicto, pero señaló que el terrorismo en su país es impulsado desde Occidente y terminará cuando sea eliminado el último extremista. En este caso, cuando hablamos de eliminar los complots del Occidente, eso no significa que hemos ganado. Seamos realistas y no exageremos. Ellos han perdido por ahora, pero la batalla continúa. Todavía no podemos hablar de victoria. Hasta ahora solo hay señales de victoria. Con esa visión de al-Assad, Siria entra en el 8º año con una guerra que destruyó al país y llenó de dolor a su pueblo. Ahora el conflicto se centra en Guta Oriental, donde han fallecido miles de civiles. Otro punto de conflicto es Afrin, en donde Turquía mantiene una ofensiva contra las milicias kurdas. En retrospectiva primero y ahora en la coyuntura, así está la situación en este momento, pero vamos de nuevo a mirar hacia atrás unos años. Para esto nos ayuda Abu Faisal, director, fundador del diario Palestina Liberación desde Rosario, Argentina. Abu, buenas noches, bienvenido. Es un gran honor estar con vos y toda la audiencia de Telesur. Muchas gracias. Abu, después de 7 años existe una verdad, no una hipótesis, una verdad de por qué, cuáles fueron las causas para haber comenzado esta guerra en Siria. Bueno, esta guerra, más que guerra, una guerra de agresión, una invasión por parte de Washington, Riad y Tel Aviv, con el apoyo de Londres y otros actores. Justamente el objetivo es fragmentar a Siria, es ocuparla, dividirla, llevar el caos y llevar justamente los intereses de Washington y del régimen sionista israelí. Lo que hemos visto en estos 7 años de resistencia heroica del pueblo sirio, donde las cifras marcan la tragedia también de esta agresión criminal, son 500.000 justamente los civiles asesinados, donde vemos más de 20.000 menores asesinados justamente por grupos terroristas y también por la coalición de Washington y Tel Aviv y Riad, donde de esos 20.000 menores justamente 15.000 son niños, 15.000 niños sirios fueron y son asesinados por los grupos terroristas o por Estados Unidos cuando comienza la invasión directa a él a partir del 2014, donde bombardea y destruye el 95% de la ciudad de Raqqa, donde Estados Unidos ha asesinado más civiles que justamente terroristas, y donde Estados Unidos, donde quiere imponer su supuesta democracia occidental, donde quiere llevar su supuesta libertad, lleva la libertad de la muerte, lleva la democracia a la muerte y la destrucción al Oriente Medio. El pueblo sirio heroico
sabe esto y le ha dicho que no durante 7 años y sigue resistiendo y dando golpe durísimo al terrorismo a través de sus mártires y a través del apoyo al ejército sirio, a su presidente. Nos hablas del gobierno de los Estados Unidos, de un estado como tal. Primero fue Barack Obama y sigue en términos de política internacional exactamente igual Donald Trump. La pregunta es, ¿qué ha ganado el gobierno de los Estados Unidos con esta guerra en Siria? ¿Qué le ha quedado? Bueno, lo que ganó es tener las manos manchadas de inocentes y donde lo que vemos que Washington, Riad y Tel Aviv han caído derrotados militarmente por la resistencia, el eje de la resistencia de Siria, junto a Rusia, que a partir del 2015 comienza a ayudar al pueblo sirio. Recordemos algo muy importante a la audiencia: antes del 2015 había 60.000 terroristas, de los cuales venían más de 50 países del mundo, donde muy pocos realmente eran sirios. A partir de la intervención de Rusia por pedido de Damasco en forma oficial y a través de la ayuda también de la República Islámica de Irán y la resistencia del Hezbollah, pueden derrotar a los grupos terroristas como Daesh definitivamente, donde caen justamente eliminados 60.000 terroristas. Pero durante estos últimos años, Washington inyectó 10.000 terroristas más, que es el Frente Al-Nusra, que se encuentra en Ghouta Oriental, junto también Jaish al-Islam, que es otro grupo terrorista auspiciado por Londres, donde sus fundadores tienen negocios en Londres y donde la inteligencia británica los apoya. Algo importante, se ha conseguido durante estos 7 años grandes victorias por parte del gobierno sirio, por parte de su ejército y su pueblo en una sola unidad contra el terrorismo. Una de esas victorias, Abu, permíteme, te interrumpo, es no haber permitido que se fracturara el país. Exactamente, el objetivo concreto era la división de Siria, convertirla en otra Libia. Esta receta ha fracasado. Los planes de Washington en el Oriente Medio han caído derrotados por el eje de la resistencia heroica y realmente es una respuesta contundente por parte del pueblo sirio, de su ejército y de esta unidad de los pueblos del Oriente Medio que no quieren destrucción y muerte como lleva siempre Estados Unidos y el régimen sionista de Tel Aviv de Benjamin Netanyahu, que siempre auspició también el terrorismo. Lo que sucede en Ghouta Oriental, los grupos terroristas son el tapón del régimen sionista israelí porque ocupa los altos del Golán sirio. Y aparte de esto, Estados Unidos sigue financiando el terrorismo. Va a haber terroristas en Siria mientras haya presencia de los Estados Unidos, de las políticas criminales de Washington en el país. Entonces no podemos decir que la guerra en Siria ha terminado, porque se vivió a nivel internacional. Para quienes acompañamos a ese pueblo durante todos estos años, hemos visto de lejos, pero con tanta angustia, con tanto dolor, ese sufrimiento, con mucha alegría que en 2017 gobierno sirio, Ministerio de la Defensa de Rusia dijesen que se había acabado la guerra. ¿No se ha acabado entonces la guerra en Siria? Bueno, se ha acabado contra el terrorismo, se acabó Daesh. Ahora el último bastión de los grupos terroristas es Ghouta Oriental. Se va por Ghouta Oriental a liberarla justamente. Y hay que pedir la comunidad internacional el retiro de tropas americanas que sigue manteniendo en Siria, que sigue violando la soberanía siria. Pero es realmente algo muy contundente en este año 2018, porque a pesar de estos 7 años de agresión, son 7 años de resistencia del pueblo sirio, son 7 años donde coloca a Washington, a Tel Aviv y a todos los enemigos de la paz en el Oriente Medio derrotados en sus planes siniestros de guerra. Gracias, Abu, por este análisis. Muy buenas noches. Deya, gracias a vos por la invitación y bueno, esperamos que Siria salga victoriosa contra los grupos terroristas, liberando Ghouta Oriental. Que se acabe tanto dolor para este pueblo. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Otro tema fue noticia, los dejamos con ello en imágenes. Hasta mañana.